señales de la muerte y del Hades. No temas, yo soy el primero y el último y el que vive. Estaba muerto, pero he aquí, vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dice Gilgalut en el capítulo 1. A Yahanan, cuando estaba en la isla de Patmos, lo visitó uno que se anunció a sí mismo como el Alfa y la Omega, el primero y el último. De su cinturón colgaban las llaves del Hades y de la muerte. Ciertamente, Hasatán, después de la caída de Adán, ha usurpado el control de la humanidad, gobernando con miedo y llevando a la creación a la esclavitud del terrible reino de la muerte. La muerte era la carta de triunfo del adversario, o sea, su victoria final. Él engañó al hombre para que pecara y sabemos que el pecado, cuando se consuma, da a luz a la muerte. Dice Jacob en el capítulo 15. Cuando Yeshua vino al mundo, inició una ruta de conquista que lo llevó hasta el día en que el dedo profético de Yahanan el Bautista lo señaló como el enviado. He aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Dice en el libro de Yahanan en el capítulo 1. Durante unos 33 años y medio venció y vivió una vida impecable, de modo que se dijo de él que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, dice Ibrim. La vida impecable de Yeshua fue seguida por una muerte decisiva. Fue al Calvario para soportar un sufrimiento inexplicable e incomparable, sufrimiento que los hombres insisten en contemplar desde el punto de vista humano, pero no fue ese el verdadero sufrimiento que él padeció, sino el tener que separarse de su padre. Cuando todo había sido cumplido, él llegó a la parte más difícil que realmente había estado esperando, la última parte. Entregó su ruaj al Padre y tuvo que permanecer desconectado de él por 3 días y 3 noches. Este fue el verdadero sufrimiento que los hombres no consiguen valorar, ya que hemos nacido y vivido todas nuestras vidas desconectados del Padre, por lo que muy poco el hombre valora, o la gran mayoría valora muy poco la religación que la muerte y resurrección del Adón consiguió para nosotros. Y como estamos siempre con poca conexión, no nos afecta desconectarnos un poco más. Mientras colgaba del madero, Elohim tomó todos los pecados acumulados de los hombres y los colocó sobre él. En la terrible agonía del Calvario, Mashiach hizo de su alma una ofrenda por el pecado. El pecado del mundo le fue imputado y las olas del juicio de Elohim fueron lanzadas sobre él. Cuando se convirtió en una ofrenda por el pecado, entregó el Ruach y terminó esa parte de su obra. Desde hace siglos los creyentes han asegurado que cuando Yeshua clamó consumado es, eso significó que su obra de redención se completó. Muchos inclusive se refieren a esto como la obra terminada del Calvario, la obra consumada del Calvario, pero si nos detenemos en el madero terminamos con un Mashiach muerto. Y un Mashiach muerto no puede salvar a nadie. Shaul escribió, si Mashiach no resucitó, su fe es vana. Aún están en sus pecados. En Corintios Aleph en el capítulo 15. De hecho, la fe de muchos que se llaman creyentes es bastante vana porque no tienen la base completa de todas las cosas. Debemos ampliar nuestros pensamientos sobre la obra redentora del Mashiach. Él murió por nuestros pecados, pero también resucitó para nuestra justificación. Esa es la parte que casi todo el mundo descarta porque parece que no interesara. No hay obra terminada en el madero, ¿sí? Ni siquiera hay una obra terminada en la resurrección. La obra redentora de Mashiach no se terminó hasta que subió a lo alto, llevando la preciosa sangre de su expiación al lugar santísimo, a los lugares celestiales, como está escrito. Entró una vez para siempre en el Santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de cabros ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Porque el Mashiach no entró en un lugar santísimo hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Elohim a nuestro favor, dice Ibrí en el capítulo 9. Cuando el Mashiach clamó, consumado es, anunció que había terminado con esa etapa de la obra, ¿sí? La que culminaba con la entrega de su sangre, porque la vida de la carne está en la sangre, ¿sí? Fue la copa del sufrimiento, la insoportable agonía del madero, de estar separado con el Padre, porque muchos han sido
clavados en el madero. Muchos seres humanos han sido clavados en el madero, han sufrido físicamente exactamente lo mismo. No fue ese el sufrimiento de nuestro Adón. Y lo que él cumplió fue realmente esa etapa y no el plan de redención completo, solo una etapa. Cuando murió entró en la noche más oscura de la muerte y ahí sí eso fue terrible para él y fue conducido al Hades. No dejarás mi alma en el Sheol, dice Maaseh en el capítulo 2. Mashiach no solo murió, sino que fue al infierno, ¿sí? Pero el Hades no pudo retener su presa. El primer punto que debemos señalar al considerar el descenso de Mashiach al Sheol o Hades es que tiene apoyo bíblico. La creencia central con respecto a la doctrina es que Yahshua murió de una muerte verdaderamente humana, lo que para los autores bíblicos significa que su cuerpo humano fue colocado en una tumba, su alma humana partió al lugar de los muertos. En el judaísmo del segundo tiempo, la creencia común, aunque no universal, no era de todos, sobre el más allá era que existe un estado intermedio en el que todas las almas de las personas fallecidas habitan, aunque en diferentes compartimientos. Este lugar común de los muertos se conocía como Sheol y Hades. Ya hemos hablado del tema, sí se creía que estaba dividido en al menos 3 partes. Por lo menos esta es la creencia de esa época. Si antes ya estaba o no, no consta. En primer lugar, el seno de Abraham o paraíso, ¿sí? Que es el habitado por los justos muertos. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos al rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, dice Lucas en el capítulo 16, en el capítulo 23. Entonces Yahshua le dijo, en verdad te digo hoy, conmigo estarás en el paraíso, para que vean que se utilizan las dos palabras en los originales en griego. En segundo lugar tenemos la Gehenna o en algunos casos Sheol o Hades, o sea, esa es la parte general, por así decir, que es para los muertos injustos, como acabamos de ver en el caso del rico, ¿no es cierto? En tercer lugar tenemos el Tártaro, una tercera parte, una tercera sección para los Malachim Orjot rebeldes encarcelados, como dicen que fa B2, porque si Yahweh no dejó sin castigo a los mensajeros que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al Tártaro en prisiones de oscuridad los entregó para ser reservados en juicio, o sea que están en el Tártaro. Y también en Judas 6 que dice que a los Malachim que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su primera morada, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces se consideraba que estos compartimentos guardaban a sus muertos hasta la resurrección general de los muertos, que también es una doctrina que está mencionada en las escrituras justamente cuando Yahshua va a resucitar a Lázaro y Marta le dice, sí, Señor, yo sé que mi hermano va a ser resucitado en la resurrección de los muertos, ella pensando en la resurrección general, ¿no es cierto? O sea que es una doctrina que es completamente bíblica y es conocida y era conocida, sí, ya está en las escrituras. El descenso enseña que entre su muerte y resurrección el alma humana de Yahshua continuó existiendo conscientemente en este estado intermedio. Y se supone, por lo arriba dicho, que estuvo específicamente en el paraíso o el seno de Abraham. A él le tendría que haber tocado ese lugar, vamos a decirlo así, ¿no es cierto? O sea, el compartimiento de los muertos justos. Esta visión del estado intermedio y la existencia de Yahshua en él entre su muerte y resurrección se refleja en textos como por ejemplo Matías en el capítulo 12, porque así como Yoná estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En Lucas, entonces Yahshua le dijo, en verdad te digo, hoy conmigo estarás en el paraíso, justamente, que ya lo citamos. En Maaseh, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni a tu santo dejarás ver corrupción. Así que él, y hablando de David, sí, previó esto y se refirió a la resurrección del Mashiach cuando dijo que su ser no fue dejado en el Sheol ni su carne vio corrupción, pues a este Yahshua lo resucitó Yahweh, y de eso todos nosotros somos testigos, dice el libro de Hechos Maaseh. En Romanillín, ni quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir al Mashiach de entre los muertos. Sin embargo, sabemos que Yahshua no solo experimentó el estado intermedio entre la muerte y resurrección, sino que además ganó y proclamó la victoria sobre su amo, o sea, la muerte.
transformó el paraíso. Esta victoria y transformación son en virtud de su muerte sustitutiva, penal y su naturaleza única como el Elohim mezclado con el hombre. Primero, Yahshua obtiene la victoria sobre la muerte al experimentarla en nuestro nombre. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira que vivo por las eras de las eras y tengo las llaves de la muerte y del Hades, dice Hit Galut en el capítulo 1. Debido a que él es tanto, el Mashiach es completamente justo, como Elohim en la carne, cuando entra en el lugar de los muertos, lo hace como el que la muerte no puede retener, porque la muerte es el salario del pecado. No es simplemente un estado inevitable en el cual acaba el cuerpo humano, que es la mente que tiene la mayoría. Nuestro concepto es que la muerte es el fin inevitable de toda persona, pero lo real es que si uno pudiera ser justo y no pecase jamás, la muerte no podría tocarnos. Ese es el punto real, que nadie se termina de plantear ni termina de colocarlo en la cabeza, no porque pudiéramos hacerlo. Este cuerpo ciertamente va a morir, pero vamos a recibir uno correcto que no va a tener esa raíz de pecado. Ahora, si este cuerpo en el cual estuviéramos no tuviera esa raíz de pecado y alguien pudiera mantenerse completamente sin pecar, ciertamente la muerte no tendría poder para retenerlo. Ese es el principio por el cual la muerte no pudo retener a Mashiach. Esto fue lo que logró Yahshua. Esta fue su victoria sobre la muerte, siendo él nuestro Goel Dam o Redentor, nuestro pariente de sangre. Él cumplió con una de las leyes más antiguas establecidas por Elohim en esa parte de las escrituras que los ignorantes insisten en descartar. En Vayikra, o sea, Levítico, si tu hermano está en estrechez y tiene que vender parte de su propiedad, su Redentor más cercano vendrá y redimirá lo que su pariente ha vendido. Vamos a repasar estos principios que ya hemos estudiado antes más a fondo en breve, ¿sí? Pero por ahora nos basta saber que Él fue nuestro Redentor que vino a redimirnos y a recuperar la nota de deuda nuestra. Esto no quiere decir que no exista más deuda, como veremos, sino que hemos cambiado de dueño. Es una transacción simple, ¿sí? Por lo tanto, cuando Mashiach fue declarado justo, la muerte no pudo retenerlo en el Sheol y Él resucitó, llevando consigo no solo nuestras deudas, sino también las llaves del Hades, es decir, las llaves de la muerte. Entender este pasaje literalmente y unirlo a la visión popular del infierno no sería representar a Yahshua como el guardián del diablo, como el cerrajero, ¿no? El que tiene la llave, el que guarda la llave para el diablo. ¿Cómo es el asunto? Hasatán es el rey del infierno, no dice la gente, pero la llave la tiene Yahshua. Entonces, ¿qué es? ¿El guardián de la puerta? ¿Qué es? Si el infierno es un reino de tormento y el diablo es su rey y Yahshua guarda las llaves, no sería otra cosa sino un conserje, el portero. El problema es que Hasatán no es ningún rey de ningún inexistente infierno. La idea es que Yahshua venció a la muerte y al Hades, al lugar donde la muerte guardaba su botín. Sus puertas hoy pertenecen a Yahshua y a él obedecen.